noches. Mi nombre es Elmer Guamán Estrada. Yo ya vine la semana pasada a dictar el primer módulo de lo que vendría a ser la parte de Derecho Procesal Laboral en este diplomado. El día de hoy tengo a cargo el dictado del módulo referido a los procesos que regula la nueva Ley Procesal del Trabajo. En la anterior clase explicamos los principios y los fundamentos de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Hay que tener claro y bastante preciso que en nuestro país se encuentra actualmente vigente la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29497, que se promulgó el año 2010 y que en Lima se encuentra vigente desde el año 2012. Entonces todos los procesos laborales que actualmente se llevan a cabo bajo la vigencia de esta Ley 29497, llamada Nueva Ley Procesal del Trabajo. Se critica el hecho de que se llame nueva, porque ese término nuevo tendría cierta lógica cuando recién se emite la ley, o sea, en el año 2009, ya estamos en 2019, le seguimos llamando nueva y lamentablemente se va a seguir llamando nueva mientras siempre esté vigente esa norma, pese a que ya no sea tan nueva. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar los procesos de la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Cuáles son los procesos que regulan, los tipos de procedimiento? Hay que distinguir lo que es proceso del procedimiento. Estos deberían ser los procedimientos que regula la nueva Ley Procesal del Trabajo. Los dos principales procesos que vendrían a ser los procesos de conocimiento son el proceso ordinario y el proceso abreviado laboral. ¿Qué tipo de tutela brindan esos procesos? Una tutela cognitiva, son procesos de conocimiento y son procesos orales. También hay dos procesos cognitivos más de conocimiento, pero ya no son orales, que son el proceso de impugnación del laudo arbitral económico, que más adelante vamos a indicar a qué se refiere, y el proceso contencioso administrativo laboral. Luego encontramos procedimientos como el cautelar, en el que se brinda una tutela ya no cognitiva, sino cautelar, el proceso de ejecución y el proceso no contencioso. Esos procesos vendrían a ser procedimientos escritos. Empezamos con el proceso ordinario laboral. Hemos dicho que hay dos principales procesos en la nueva ley, dos principales procesos de conocimiento: el proceso ordinario y el proceso abreviado. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? La diferencia vendría a ser la cantidad, principalmente la cantidad de audiencias. En el proceso ordinario solo existen dos audiencias, mientras que en el abreviado existe una sola audiencia. Entonces, en el proceso ordinario se plantea la demanda, la parte demandante. ¿Quién vendría a ser la parte demandante en un proceso laboral? El trabajador siempre, o hay alguna posibilidad de que no lo sea el trabajador. Hay una posibilidad que es que también el demandante sea el empleador, cuando el trabajador comete una falta grave que le genera un perjuicio a la empresa, y en ese caso el empleador demandaría al ex trabajador o incluso al trabajador aún con vínculo laboral vigente. Entonces, ese es solo los dos, viceversa. Claro, es trabajador versus empleador. En el 99% de casos el demandante va a ser el trabajador contra el empleador, pero cabe la posibilidad de que el empleador sea el demandante y el demandado sea el trabajador cuando el empleador le demanda el pago de una indemnización por daños y perjuicios por alguna falta o incumplimiento que le ha generado un perjuicio económico al trabajador. Entonces plantea su demanda el trabajador, ex trabajador, contra la empresa,
se admite la demanda, y la demanda, cuando se admite, se le notifica a la empresa. Y la particularidad del proceso ordinario laboral es que no, en esa admisión que se le notifica a la empresa, no se le da un plazo para contestar. Se está en esa resolución que admite la demanda y se le notifica a la empresa, al demandado, se indica una fecha de una audiencia de conciliación. Por ejemplo, yo planteo mi demanda ahora, en el mes de abril, me la admiten en mayo, y en la resolución de admisión de la demanda programan audiencia de conciliación para septiembre. Entonces a mi empresa me va a llegar la demanda con sus anexos y una resolución 1 o 2, si es que se ha pedido subsanar algún defecto al demandante, citándome a la audiencia de conciliación. Debería haber un plazo mínimo entre la notificación de esa resolución y la fecha de la audiencia de conciliación. O sea, a mí me podrían hoy día, martes 9 de abril, citarme para el lunes, ¿qué lunes? El lunes 15 de abril, para una audiencia de conciliación con la nueva ley procesal del trabajo. Yo soy empresa, me llega la resolución, hoy día me la notifica. Probablemente esa resolución es de enero, es de diciembre del año pasado, pero suele demorarse a veces el sistema de notificaciones. Me llega hoy día y me están citando para una audiencia de conciliación para el lunes 15. ¿Es correcto? ¿O se puede plantear alguna defensa? Debe haber un plazo, pero no sé. Claro, la ley orgánica del Poder Judicial señala que entre la notificación de una resolución y una diligencia no debe existir un plazo menor a 3 días hábiles. O sea, así a mí me notifican para una resolución hoy día, y la resolución debe tener una diferencia de 3 días como mínimo. Entonces, si me están notificando hoy día y la audiencia es el lunes, estaría bien. Pero hay una particularidad, que es que en el proceso laboral el plazo para contestar la demanda, no en este proceso ordinario, sino en el abreviado, es de 10 días. Entonces la regla vendría a ser que en todo proceso laboral, con la nueva ley procesal del trabajo, tú deberías tener por lo menos 10 días para plantear una defensa. Entonces, a mí me ha pasado varias veces que me han notificado con 4, 5, incluso hasta 9 días, y yo he pedido al juez que se reprograme la audiencia. Entonces, he ido a la audiencia, por si acaso llevo una contestación de demanda parcial, porque si no llevo la contestación puede ser que el juez obtuso no comulgue con mi criterio y me declare en rebeldía. Pero en todos los casos en los que me ha pasado esto y se ha otorgado un plazo menor a 10 días, el juez sí ha concedido la ampliación del plazo. Deberían ser entonces 10 días entre la notificación de la resolución que admite la demanda y la citación a la audiencia de conciliación. Entonces, Debería ser, pero no está escrito. no está escrito, pero se aplica analógicamente el plazo del abreviado al ordinario. Entonces, por lo menos deberíamos tener 10 días entre la notificación y la fecha de la audiencia de conciliación. Este es un dato importante que se presenta en la práctica y que le permite a la empresa defenderse si es notificada de una demanda y una citación a una audiencia de conciliación en un proceso ordinario laboral. Entonces, en la audiencia de conciliación, las partes, la metódica de esta audiencia es ser una audiencia de conciliación, por eso se llama audiencia de conciliación. El juez invita a las partes a conciliar. Entonces, puede ser que la empresa, por ejemplo, el ex trabajador esté demandando 100.000 soles de beneficios laborales. Llevamos una propuesta como empresa, una propuesta conciliatoria. Vamos a ofrecerte 60.000 soles. Entonces el juez revisa la propuesta, conversa y deja que las partes conversen, y si se llega a un acuerdo, se celebra o se redacta un acta de conciliación y se acabó el proceso. Bueno, en realidad no se acabó ya. Después de unos días se va a tener que hacer el pago. Entonces se va
a archivar el proceso cuando se cumpla el acuerdo conciliatorio. Pero con esa acta ya hay una sentencia, porque el acta de un acuerdo de conciliación tiene el mismo mérito, naturaleza, que una sentencia. Pero ¿qué ocurre si no hay un acuerdo entre las partes o hay un acuerdo parcial sobre solamente algunas pretensiones? En ese caso, se frustra la conciliación total o parcialmente y el juez fija los puntos controvertidos en función a las pretensiones planteadas en la demanda y solicita que la empresa, el empleador demandado, presente en ese momento su contestación de demanda. Entonces, el empleador ha tenido que llevar su contestación de demanda con sus aranceles, con sus anexos, su medio de prueba, todo, entre juegos incluso. Un juego se va para el juez, un juego para la otra parte y el otro juego vendría a ser su cargo, ¿no? Entonces, el juez en ese momento revisa la contestación. Es una revisión oral, porque no es que la contestación ingrese por mesa de partes, es una revisión oral. En ese momento el juez revisa si los anexos, los aranceles, los medios de prueba están bien indicados y si todo está ok, admite la demanda, la contestación de demanda, la admite y procede a indicar fecha para una audiencia de juzgamiento después de 3, 4, 5, 6 meses de esa audiencia, dependiendo de la carga que tenga el juzgado. Y en esta audiencia de juzgamiento es la audiencia en la que se lleva a cabo la discusión, el litigio, la pelea entre las partes, con el alegato de apertura, la actuación probatoria, el alegato de clausura y la emisión de la sentencia en esa audiencia. Entonces, esa es la estructura a grandes rasgos del proceso ordinario laboral. 2 audiencias. Una audiencia de conciliación para que las partes concilian y si no concilian, se programa una segunda audiencia que es la audiencia de juzgamiento. Esta es la regla. Yo he visto procesos con audiencias de juzgamiento que se han reprogramado 2, 3, hasta 4 veces debido a la complejidad, había que citar testigos. Lo que pasa es que en la práctica todo sería ideal si el juez tuviera 2 juzgamientos programados en el día, pero la práctica demuestra que no es así. A veces los juzgados tienen 4 o 5 juzgamientos, hasta más, programados en un día, 1 hora para cada audiencia, para 5 o 6 expedientes. Entonces a veces en 1 hora no se dan abasto para interrogar a todos los testigos o escuchar y ver la actuación de todos los medios de prueba. Entonces se reprograma una continuación de audiencia de juzgamiento. El proceso ordinario, según la norma, debería tener esta duración entre uno u otro acto procesal. Por ejemplo, la demanda debería, una vez ingresada, en 5 días admitirse. En la práctica no son 5 días, pueden ser hasta 5 meses a veces. Se extiende bastante este plazo. Desde la admisión de la demanda hasta el emplazamiento a la audiencia de conciliación, entre la resolución y la audiencia de conciliación, no deberían mediar más de 30 días hábiles. En la práctica puede pasar medio año entre la fecha de la emisión de la resolución de admisión y la programación de la audiencia de conciliación. Si no se concilia, según la ley, deberían pasar 30 días entre la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. Tampoco se cumple ese plazo. Y finalmente, en el juzgamiento, que es la audiencia protagonista de ese tipo de procesos, el juez emite sentencia. Pero ¿cómo emite sentencia? Se pone a redactar y imprime en ese momento la sentencia. En estricto, lo que el juez tiene que hacer en esa audiencia es emitir oralmente el fallo. Entonces, ¿qué ocurre? Si el juez tiene todo claro, en esa audiencia de juzgamiento al finalizar, emite el fallo. ¿Y cuál sería el fallo? Fundada o infundada la demanda. Fundada en parte o infundada. Fundada en su totalidad, ya en ese momento el juez lo tendrá que oralmente indicar. Y un pequeño resumen de sus consideraciones. Pero eso no es la sentencia. La sentencia es el cuerpo, la redacción escrita, la redacción de
de un acto procesal más complejo, que tiene su parte. ¿Cuáles son las partes de la sentencia? Parte expositiva, considerativa y resolutiva. Eso lo notifica según la norma en el plazo de 5 días hábiles después de la audiencia. Eso tampoco se cumple. Son pocos los juzgados que en 5 días emiten su sentencia. Yo tengo un caso, por ejemplo, cuya audiencia de juzgamiento fue en agosto del año pasado. Estamos esperando la sentencia que aún no se notifica. No, ni siquiera se emite. Estamos yendo constantemente a visitar al juez, diciendo que esperemos. Ya creo que lo vamos a tener que quejar a ese juez. No recuerdo que ahí debido a que los procesos los aplastan así tanto. Básicamente a la carga que tienen los juzgados. Por la carga, ¿no? Hay juzgados que se han sobrecargado, tienen demasiados expedientes retrasados. Llega un expediente, pero tienen expedientes en cola que resolver. Lo van dejando hasta que en algún momento ya puedan despachar ese tipo o esos expedientes. Lo que les comentaba sobre el proceso ordinario, la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. Ahora, hay una particularidad en relación a este proceso ordinario laboral. Hemos dicho que si las partes no concilian, el juez solicita la contestación de demanda a la empresa, la revisa, la admite y cita a las partes a una audiencia de juzgamiento. Esa es la regla que contempla la ley procesal. Pero puede darse una situación como la siguiente. ¿Qué ocurre si en la audiencia de conciliación el juez revisa la contestación, la admite y considera que la litis, que la controversia es de puro derecho, o siendo de hechos, los hechos están claros para él? No sé, por ejemplo, el juicio es de un trabajador obrero de una municipalidad que demanda reconocimiento de vínculo laboral bajo el régimen laboral privado en una municipalidad. Esta municipalidad lo tenía como CAS a este trabajador. ¿Qué se ha dicho sobre los obreros de las municipalidades? Que deben estar contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada. Entonces llega ese tipo de juicio, el juez revisa la contestación y se da cuenta que es una controversia de puro derecho, no hay hechos en discusión. El tema es bastante claro, es un tema de interpretación jurídica y de conocimiento de la jurisprudencia que existe, porque el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han dicho que los obreros se tienen que contratar bajo el régimen laboral privado. ¿Qué hace el juez? En ese momento lleva a cabo un juzgamiento anticipado. ¿Qué sería el juzgamiento anticipado? No, el juez en ese momento lleva a cabo la audiencia de juzgamiento. Entonces ya no programa una audiencia de juzgamiento distinta en un momento posterior, sino que en ese momento se lleva a cabo la discusión del proceso de conciliación. ¿Cuándo? En dos supuestos. Cuando la litis versa sobre puro derecho, entonces los hechos están claros, no hay discusión sobre los hechos, es un tema de interpretación de una norma o de conocimiento de los criterios judiciales. O cuando dice la norma, sí hay discusión sobre los hechos, pero al juez en ese momento le queda claro la controversia de los hechos. Entonces, no sé, un despido por falta grave bastante evidente en el que no se ha seguido el procedimiento contra el trabajador. En ese momento el juez lleva a cabo el juzgamiento anticipado. Ponlo para que el juzgamiento anticipado. ¿Cuál es la moraleja o la recomendación en torno a esta posibilidad que existe en la dinámica del proceso laboral? ¿Cuál es la recomendación? Que a la audiencia de conciliación vayamos preparados siempre como si pudiera haber una audiencia de juzgamiento. ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado, he visto que el mismo día, por ejemplo en un estudio donde yo trabajaba, le pedían a un abogado
oye, hoy día hay una audiencia de conciliación, ya tengo lista la contestación de demanda, apóyame y ve a la audiencia. Ah, ya. La audiencia era a las 12, a las 11 recibía la contestación, me iba en un taxi, llegaba a 11:30 al juzgado. Como es conciliación, solamente voy a presentar la contestación y apunto cuándo es la audiencia de juzgamiento y el abogado cargo que se encargue de la audiencia de juzgamiento. ¿Qué pasó? El juez en ese momento consideró que el juicio estaba bastante claro y hizo juzgamiento anticipado. ¿Qué pasó con el abogado en ese caso? No sabía nada del caso. El juez lo cogió de prevenido y declaró fundada la demanda. Entonces siempre hay que ir a esas audiencias de conciliación con un conocimiento del caso, porque cabe la posibilidad de que haya un juzgamiento anticipado. El proceso abreviado. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral? En el proceso ordinario laboral hay dos audiencias: la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. En cambio, en el proceso abreviado solamente hay una audiencia, que es la audiencia única. ¿Cómo es la metódica o el trámite de este tipo de procesos? El proceso abreviado. El trabajador plantea la demanda, se admite la demanda y se indica una fecha de audiencia única. Pero una vez que el empleador es notificada de esta resolución, tiene 10 días para presentar su contestación de demanda. Entonces, yo soy empresa, me llega la resolución 1, me notifican hoy día la resolución 1 que admite la demanda del trabajador del Merguamán en la vía del proceso abreviado laboral y cita a las partes para la audiencia única el 1 de septiembre. Pero una vez que me llega la notificación que soy notificado, tengo que en 10 días hábiles que presentar mi contestación de demanda por mesa de partes. Voy a presentar mi contestación de demanda y voy a agendar la fecha de la audiencia única. El día de la audiencia única voy con mis poderes, si soy empresa o el trabajador, pues va el trabajador a la audiencia, y en la audiencia se lleva a cabo en esta audiencia las dos audiencias que hemos mencionado en el proceso ordinario laboral: la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. Se concentran estas dos audiencias del proceso ordinario laboral en una sola audiencia, que vendría a ser la audiencia única. ¿Cómo empieza esta audiencia única? Se le pregunta a las partes si quieren conciliar, y si concilian, ok, en ese momento se formaliza el acuerdo y con eso finaliza la etapa de conocimiento del proceso. No hay sentencia, hay un acta de conciliación. Pero si no hay un acuerdo, ¿qué ocurre en este tipo de audiencias? El juez le va a pedir al secretario que le dé la contestación de demanda que se había presentado por mesa de partes. Hasta ese momento, esa contestación no ha sido revisada, ha estado ahí esperando en el expediente a esa audiencia. El juez revisa la contestación, y aquí viene también un cambio o una diferencia con la audiencia con el proceso ordinario. Revisa la contestación, la admite y se la da al trabajador en ese momento, de forma oral, porque el trabajador hasta ese momento no ha visto ni conoce la contestación de demanda de la empresa. Se la da el juez al demandante, al trabajador, y le da 10 minutos para que la revise. Eso muchas veces ha criticado porque el plazo a veces puede ser muy breve para un tema complejo. Le da la contestación, le da ese plazo de 10 minutos para que la revise, y el trabajador, luego de revisarla, va el juez a llevar a cabo el juzgamiento. Esto es alegatos de apertura, actuación probatoria, alegatos de clausura y sentencia. Todo en una sola audiencia, que es la audiencia única. En la práctica, ¿qué he visto? Que muchas veces el trabajador y su abogado solicitan o indican que ese plazo de 10 minutos que les ha brindado el juez para revisar la contestación de demanda de la empresa en ese momento es un plazo insuficiente.
y el juez lo que hace es reprogramar otra audiencia única y con eso gana tiempo el trabajador para poder revisar detenidamente la demanda y sus alegatos. Ahora, hay jueces que lo conceden, hay jueces que no, y lo que hacen en ese momento es ya no dar 10 minutos, sino 15, 20, hasta que puedan terminar de revisar todos los documentos. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Será bien en 15 minutos que el juez prolongue o...? es que depende, porque si son documentales o pruebas de fácil revisión, va a depender del trabajador. Pero no sé, si por ejemplo la empresa ha presentado un certificado de trabajo falso, ¿cómo puede el trabajador en ese momento acreditar la falsedad de un certificado de trabajo? ¿Cómo demostraría un trabajador la falsedad de un certificado de trabajo que presenta la empresa? Ese es un tema bastante complejo porque los medios de prueba que están en el proceso no se les acusa de falsos con el solo dicho de una de las partes. Yo como trabajador no voy a decir la empresa ha presentado un certificado falso, no lo tengan en cuenta. Se tiene que plantear una cuestión probatoria contra ese tipo de medios de prueba. ¿Cuáles son las dos cuestiones probatorias que regula el Código Procesal Civil? Cuestiones probatorias: tacha, o posición. ¿Y en qué consiste la tacha de un medio de prueba? La tacha de un medio de prueba ataca la falsedad o nulidad de un documento. Entonces, yo soy trabajador. ¿Qué ocurre muchas veces en algunas empresas? A los trabajadores, cuando ingresan a trabajar, les hacen llenar una hoja en blanco. ¿Con qué fin? Entonces, cuando el trabajador ingresa, llena su hoja de vida, su ficha de datos, pero algunas empresas le dan una cartita en blanco para que la firme. ¿Con qué fin? ¿Pero qué podrían rellenar en esa carta en blanco? Pero lo más usual, su renuncia. He visto empresas que cuando ya no quieren un trabajador, completan la carta con la renuncia y lo votan al trabajador. Pero eso pasa en las privadas. En las privadas, en el Estado, no creo que ocurra eso, no, bastante difícil. Porque además el funcionario se juega ahí su pellejo por las implicancias penales. En el privado también va a haber implicancia penal. Pero bueno, a lo que voy es que ese certificado el trabajador lo podría atacar de falso con una pericia grafotécnica. Pero no es que pueda, debe hacerlo. Porque con el solo dicho el trabajador de que ese certificado me lo dieron como una hoja en blanco y ahí lo llenaron, no basta. Tiene que presentar una prueba que demuestre la falsedad del certificado de trabajo. Entonces, y testigos falsos también podrían presentar ahí, ¿no? Testigos falsos. Sí, testigos, digamos. Es y que el trabajador no sabe lo que va a presentar en juicio. Sí, muy buena observación. En una audiencia única, la empresa puede llevar a sus testigos. Entonces, si es así, sí, yo creo que es necesario que se lleve a cabo otra audiencia para que el trabajador sepa y se pueda preparar, y sobre todo su abogado, en relación a esos testigos, porque se requiere saber quién es el testigo para poder hacer un estudio, revisión de algunos antecedentes del testigo. Si hay testigos y la empresa los lleva, o hay pruebas que el trabajador requiere cotejar con un certificado de trabajo falso, lo correcto es que el trabajador solicite una nueva audiencia y la empresa y el juez lo conceda. Entonces, esa es la regla, una sola audiencia, pero en la práctica, dependiendo de la complejidad de los medios de prueba o de alguna particularidad que resulte, se va a necesitar una nueva audiencia para poder no afectar, para que no se afecte el derecho de defensa del trabajador sobre todo. Entonces, ese es el flujograma del proceso abreviado laboral. Se plantea la demanda, 5 días para que se admita. Bueno, estos son los flujogramas ideales, los flujogramas que contempla la ley, que en la realidad son muy visibles. 5 días para que se admita, se admite y se debería citar a las partes en un plazo no mayor a 30 días a la audiencia única. Y bueno, eso sí no varía, 10 días de notificado el empleador para presentar su contestación de demanda. Es lo único, porque en la práctica el resto no funciona, ¿no? En la práctica,
plantea la demanda y se está admitiendo en un mes, 2 meses. No. Y desde la admisión a la citación de la audiencia única no son 20 a 30 días, son 2 o 3 meses aproximadamente. Ese es el plazo ideal que en la realidad, como lo explicamos en la clase anterior, Pero no es 20 a 30. ese es el plazo de ley. Son los plazos que la ley contempla, en la ley se indica el juez deberá citar a las partes a una audiencia en un plazo mayor a 30 días. En estricto, si uno quiere, podría quejar al juez incluso o al especialista, pero todo el Poder Judicial va a utilizar como argumento la sobrecarga y la imposibilidad de programar audiencias en plazos tan reales. Pasarse a un mes más otro mes me parece bastante. Sí, pero Porque un mes ya, pero eso. de verdad que es bastante triste cómo la realidad dibuja totalmente la norma procesal. ¿Y Los plazos. 10 días para qué, doctor? 10 días es para que la empresa conteste la demanda cuando es notificada. Acá, Ahí también. por eso, yo recomiendo, alguna vez tenía un practicante que recibió un encargo y no advirtió que era una demanda tramitada en la vía del proceso abreviado laboral. ¿Qué hizo? Él creía que era en un proceso ordinario y programó la fecha de la audiencia, pero se olvidó que era abreviado, y cuando el proceso es abreviado se tienen que tomar 2 acciones. La primera es contestar la demanda en 10 días y la segunda es programar la fecha de la audiencia 1. Él solo programó la fecha de la audiencia y no advirtió que debía presentarse la contestación en el plazo de 10 días de notificada el admisorio de la demanda. Bueno, esos son los 2 procesos principales de la nueva ley. Doctor, y en ese caso de olvidos o, ¿cómo se llama? Por parte de la defensa, entonces eso ¿en qué genera un perjuicio al trabajador? Al trabajador no, a la empresa. O sea, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Si el empleador no contesta o no va a la audiencia, el perjuicio es para el empleador. Ah, claro. ¿Cuál va a ser el perjuicio? Que lo declaren rebelde. Y si lo declaran rebelde, en principio el juez debería admitir la demanda, declararla fundada en todos sus extremos. Entonces, Si fuera la inversa por el lado del trabajador. si el trabajador no va a una audiencia, por ejemplo, Si hay un despropósito en cuanto a los plazos que se le va, si ocurre ese descuido, pero la inversa. ya, pero ahora el trabajador no tiene que contestar. El que tiene que contestar es el empleador. Salvo que sea el caso que comentábamos al inicio de que el empleador sea el demandante y el trabajador sea el demandado. ¿Puede darse ese caso? ¿En qué casos, para ustedes, en qué casos el empleador podría ser el demandante y el trabajador el demandado? Por hurto, robo. Claro, cuando el trabajador comete una falta grave y comete un perjuicio económico, el empleador puede ser el demandado. Ahora, en el Estado, yo no he visto casos laborales en los que el empleador sea el demandante, la entidad estatal, porque creo que van a tener que pedir una autorización y va a seguirse todo un procedimiento. Pero en el sector privado, yo sí he visto varios procesos. Hace poco hemos planteado una demanda por parte de una auditora, no, de una empresa del rubro financiero. ¿Qué pasó? Un gerente de contabilidad, entre movidas y movidas, quedó con $500,000 soles. Entonces la empresa contrata a una auditora y a una auditora, y con la auditora sale el resultado que había sustraído $500,000 soles, y lo estamos demandando para que devuelva ese $500,000 soles. En el privado. ¿Ah? Privado, ¿no? Sector privado, sí. Porque en el estado yo vi un caso que lleva un colega Bueno, en el Estado está el tema penal. Claro. Está el tema penal y está el tema disciplinario. O sea, lo van a inhabilitar de por vida en el... Y todo, pero de cuántos años, yo no me acuerdo cuántos millones, luego poner así ahorita. Hasta ahora.
O sea, si el procurador toma la decisión, se le podría demandar también por el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Pero bueno, tiene que seguir el trámite de la entidad para poder contar con esa autorización para plantear ese tipo de demandas. Sí, disculpe. Entonces son dos procesos, el ordinario y el abreviado. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre uno u otro? En el ordinario Dos audiencias y en el abreviado una sola audiencia. Ahora, todo muy bonito, pero nadie me ha preguntado cuándo se lleva a cabo un proceso ordinario y cuándo un proceso abreviado. Aquí llegó en la abreviado. Nosotros en la llegada de ¿Por qué uno u otro? Eso depende o esa libertad del trabajador. Depende del caso. Depende del... A ver, ¿cómo así? Según un tema, una demanda, no hay la prueba suficiente, se pasa a lo ordinario para poder recabar todo ello. Esa es una buena posibilidad, pero son otros los criterios. ¿Cuáles son los criterios para que el proceso vaya por ordinario o abreviado? Uno es la cuantía. Si el proceso no supera las 50 URPs, ¿cuánto es una URP actualmente? 100, ¿no? Entonces 100 por 420 serían 42.000, la mitad 21.000 soles. Si es hasta 21.000 soles, se va por abreviado. Y si es mayor, por ordinario. Ese es un criterio, la cuantía. Menos igual de 50 URP. Es igual o más. Allá mayor. De 50 URP. De 50 URPs. Ese es un criterio, la cuantía, y el otro es la materia. Si la materia es reposición como pretensión principal única o afectación a la libertad sindical, el proceso es abreviado. Entonces el trabajador que fue cesado puede demandar su reposición como única pretensión en el proceso abreviado laboral. Y es lógico porque la reposición es lo más urgente que requiere el trabajador ante un despido. Por eso es que se ha diseñado este proceso más rápido, con una sola audiencia, para que puedan atenderse ese tipo de afectaciones. Ojo que la norma claramente indica que debe plantearse reposición como pretensión principal única. ¿Qué significa eso? Que si yo a la reposición le acumulo otra pretensión, ya no puedo ir al abreviado, sino al ordinario. Sí se le puede acumular otras pretensiones, pero si le acumulo otra pretensión, el abreviado me lo van a rechazar. Va a tener que transitar por el proceso ordinario laboral. Es pretensión principal única. Ahora vamos a ver otro tipo de proceso que regula la nueva ley procesal del trabajo, que es el proceso cautelar. ¿Qué idea tienen ustedes sobre lo que es una medida cautelar? El tema cautelar también es un tema bien complejo, poco estudiado en nuestro país desde la doctrina procesal laboralista, pero es una materia que podría explotarse mucho más en defensa de los intereses de quién, no de las empresas, sino de los trabajadores. Para mí, el principal escollo del proceso cautelar es el costo que tiene plantear una medida cautelar en nuestro país. Bueno, el costo, para empezar, del abogado, ¿no? Si es un abogado bueno va a costar más, si es un abogado no tan bueno va a costar menos. Pero aparte del costo que va a tener que incurrir el trabajador, está el tema de los aranceles. No sé si ustedes habrán visto en la tabla de aranceles, el arancel por una medida cautelar puede ser bastante alto. Ahora, el trabajador tiene como ventaja, ¿cuál es la ventaja que dijimos en la clase anterior sobre los aranceles para el trabajador? Dijimos que si el monto demandado no supera las 70 URPs, el trabajador no paga aranceles. Y si supera, pero eso es otro tema, eso es otra figura. Si supera las 70 URPs, paga ¿cuánto? La mitad de los aranceles. Entonces el trabajador hasta los 70 URPs, si su demanda es por esa cuantía, no paga arancel. Si es mayor, paga la mitad del arancel. Si el arancel, uno va a la tabla, el arancel por ofrecimiento de pruebas es 200 soles, él paga 100 soles.
la empresa se tiene que pagar el monto completo. Entonces, pese a ello, los aranceles para plantear una medida cautelar son bastante altos. Sí, o sea, por ejemplo, hace poco un trabajador me pide apoyo para plantear un embargo y la medida cautelar, el arancel era 1.400 soles. Entonces, él paga la mitad, 700 soles, pero igual el dinero que tiene que en ese momento desembolsar para que le concedan la medida cautelar. Lo que tú comentabas, lo de la gratuidad del proceso se refleja con ese descuento en el pago de aranceles, pero también existe la posibilidad de que el trabajador pida auxilio judicial. Eso está regulado en el Código Procesal Civil, pero acá en Lima no lo he visto, en provincia sí lo he visto. Se llena un formato, se demuestra la situación de pobreza y el juez puede conceder el auxilio, ya no paga el trabajador ningún arancel en todo el proceso. Sin trabajo, se supone, ¿no? Claro, pero ese motivo de quedarse sin trabajo muy pocas veces lo admiten, te piden un formato, claro, son varios los requisitos para que al trabajador le den el auxilio, porque si fuera tan fácil, se le da auxilio a todos los trabajadores. Entonces vamos a ver el tema cautelar. Bueno, para plantear una medida cautelar hay que tener en cuenta esos 4 presupuestos. Suena muy bonito el tema cautelar porque qué importante sería que un trabajador que es despedido ahora en enero pueda a través de una medida cautelar en 15 días regresar a trabajar. Porque hemos dicho que una sentencia, según la ley, no debería demorar más de 2 o 3 meses en el plano ideal que hemos planteado. Pero en el plano real, esa sentencia va a salir o emitirse en, ¿cuánto hemos dicho en la clase pasada? Entre 1 año a 2 años. Y con una cautelar, el trabajador debería poder regresar a trabajar en 15 días. Por ejemplo, hay algunos países como Brasil en que una medida cautelar se puede conceder en un día. O sea, planteas tu cautelar y al día siguiente el juez la admite y puede regresar a trabajar. Yo no he visto que en un día concedan ninguna cautelar. Acá una cautelar en promedio la estarían concediendo con todo en 3 meses aproximadamente. Debería ser más rápido. ¿Cuáles son los presupuestos de una medida cautelar? El peligro en la demora, la verosimilitud del derecho, la adecuación y la contracautela. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno plantea una medida cautelar, el juez va a solicitar y a revisar que se cumplan con todos estos presupuestos. Si no se cumple alguno de ellos, el juez no concede la medida cautelar. ¿Qué es el peligro en la demora? El peligro en la demora vendría a ser o a manifestarse en el hecho o en el fundamento de que con una medida cautelar se protege un bien jurídico laboral cuya indignidad o subsistencia está amenazada por un riesgo de daño inminente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la demora del proceso, por eso es peligro en la demora del proceso, de la emisión de una sentencia y de la ejecución de la sentencia puede generar que el proceso no tenga ningún valor. Es decir, que el hecho de que el trabajador espere el otorgamiento de tutela no tenga ningún sentido si el proceso va a demorar tanto. Eso busca la medida cautelar, proteger al trabajador del riesgo de un daño inminente. Ahora, no puede hablarse de peligro en la demora ante cualquier percepción del trabajador de que la demora del proceso lo va a afectar, sino que, según la doctrina, el riesgo debe ser inminente, actual y además debe ser fundamentado en forma específica. Se reconocen 2 tipos de peligro en la demora: el peligro de infructuosidad y el peligro en el retraso. El peligro de infructuosidad vendría a ser el peligro de que el proceso y su demora no le permitan al trabajador disfrutar de lo que la sentencia le reconoce. Por ejemplo, nosotros el año pasado estaba asesorando a un trabajador contra una empresa bastante conocida, brasileña,
que ha tenido todo un tema mediático de corrupción. Entonces ya no es necesario decir nombres porque es evidente qué empresa es. Entonces, ¿qué había pasado en este caso? El trabajador era un mecánico y trabajando en cantera, mete un pico en la cantera, le salta una astilla y le entra al ojo y pierde la vista. No el ojo, porque el ojo lo tiene, pero lo que pierde la vista del ojo derecho. Entonces hemos demandado daños y perjuicios por ese accidente de trabajo. Entonces, cuando hemos planteado la demanda, justo estaba toda esta voceada de que esta empresa estaba cerrando y que le iban a expulsar del país. Entonces, hemos planteado una medida cautelar de embargo de ese dinero demandado hasta que el proceso se resuelva. Y tenemos que demostrar los presupuestos de la medida cautelar, ¿no? El peligro de una demora, la verosimilitud, la adecuación y la contracautela. Todo esto que decimos, que es la teoría, tiene que manifestarse en la práctica. ¿Y cómo se manifiesta en la práctica? Con las pruebas que se adjunten en la medida cautelar. ¿Cuáles eran las pruebas del peligro en la demora? Buscamos en internet y compramos varios periódicos con los reportes que decían: empresa brasileña cierra, empresa brasileña es expulsada del país. Entonces demostramos que había peligro de infructuosidad, porque el hecho de que el proceso demore 4 años y que se emita una sentencia reconociéndole al trabajador su indemnización por daños y perjuicios no tendría ningún sentido, y por lo tanto sería un resultado infructuoso si esperábamos a que el proceso recién finalice para que se pueda ejecutar lo que le corresponde al trabajador. ¿Cuál era la finalidad del embargo? Que el dinero se congele hasta que finalice el proceso. ¿Cómo demostramos el peligro de infructuosidad? Con reportes, era básicamente la información, porque no había tampoco forma de ingresar a los estados financieros de la empresa, pero era un hecho mediático y se sabía que esa empresa en cualquier momento podría haber cerrado. Ejemplos prácticos de manifestación de un evidente peligro en la demora. El caso de las micro y pequeñas empresas. Muy fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, hay empleadores, cuando estoy hablando de empleadores, me estoy refiriendo a empresarios que crean una empresa, una razón social. Cierran la razón social para sabotear y no pagar beneficios, e inmediatamente crean otra razón social pero con el mismo negocio. No sé, un restaurante, por ejemplo. Voy y el restaurante tiene un RUC, una razón social, pasa un año, cierra el RUC, le da de baja y crea otro RUC y siguen en el mismo lugar o en un lugar bastante cercano, pero la marca sigue siendo la misma. Entonces, es usual que las micro y pequeñas empresas, debido a su poco patrimonio o al hecho de que son más volátiles, cierren. Entonces es evidente que una microempresa va a tener menor solvencia y por lo tanto va a haber mayor peligro en la demora que frente a una empresa grande, ¿no? O sea, yo no podría indicar, no sé, que Telefónica del Perú no va a pagar, Telefónica del Perú paga. Hay muchos abogados que se entusiasman cuando van a demandar a Telefónica porque ya saben que es plata fija y va a pagar. Pero no sé, si voy a demandar a la bodega de la esquina, es muy difícil o es poco probable que exista riesgo después para ejecutar ese monto que se pudiera haber sentenciado. Luego, hay peligro en la demora cuando hay derechos fundamentales afectados de por medio. Un ejemplo de afectación a un derecho fundamental del trabajador: una trabajadora embarazada que trabaja en Lima y es destacada justo cuando ya está por hacer uso o goce de su periodo pre y postnatal de Lima a Abancay. Entonces, ese mandato o esa orden del empleador del traslado, que es una manifestación válida de sicut variandi, podría o es un acto que afecta un derecho fundamental de la trabajadora, que es el hecho de ser madre, el hecho de que tiene ciertas garantías en esa situación. Entonces, en esos casos se va a presumir
o se puede presumir la existencia del peligro en la demora. ¿Puede concederse una medida cautelar ante la existencia de un simple riesgo genérico? No. La medida cautelar y el riesgo y el peligro en la demora debe ser evidente. Esa es una de las principales razones por las que el juez rechaza una medida cautelar, porque el trabajador no logra demostrar el peligro en la demora, no logra demostrar el hecho de que si espera a que el juicio concluya no va a poder ejecutar la sentencia. Tienen que haber pruebas evidentes y claras del peligro en la demora. Algunos casos de peligro en la demora: el riesgo de insolvencia empresarial, una empresa que ya está por ingresar a concurso o por liquidarse, es un hecho conocido, ya se han comunicado en los periódicos la disolución y liquidación de la empresa, un caso de peligro en la demora. Riesgo de vulneración de un derecho laboral, por ejemplo, el traslado que les comentaba de una trabajadora embarazada de una sede a otra, es un claro ejemplo de peligro en la demora, o un supuesto de lesión irreparable de un derecho fundamental. Va a haber una elección para candidato del comité sindical de una empresa, la junta sindical, y la empresa decide ir contra el sindicato y despide a los dirigentes sindicales. Clara manifestación de que la empresa lo que busca con esos despidos o traslados es desintegrar al sindicato. Se puede plantear una medida cautelar pidiéndole al juez que ordene a la empresa que no traslade a los trabajadores. El segundo presupuesto de la medida cautelar es la verosimilitud del derecho. El primero era el peligro en la demora y el segundo es la verosimilitud del derecho. ¿Qué ocurre con este presupuesto? Al juez se le exige que conceda una medida cautelar siempre y cuando haya una apariencia de que lo que se reclama tiene fundamento jurídico. ¿Por qué razón? Porque la medida cautelar afecta derechos fundamentales. ¿De quién? No, ¿de quién afecta? Del empleador. ¿Qué derechos afecta una medida cautelar de la empresa? Afecta derechos patrimoniales. Por ejemplo, hay empresas que no quieren medidas cautelares porque la medida cautelar congela a veces el dinero de las empresas. Por ejemplo, en el caso que les comentaba del trabajador que había sufrido un accidente, estaba demandando 1,5 millones de soles por la pérdida de la vista. Entonces nuestra medida cautelar va por medio millón, no es por todo, pero la medida cautelar lo que logra es congelar el dinero y la empresa ya no va a poder mover o hacer un movimiento con ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que se está afectando? El derecho al patrimonio de la empresa. Entonces, como es una afectación a un derecho fundamental sin que haya sentencia aún, se exige que por lo menos el juez y el que ha planteado la medida cautelar demuestre que tiene cierto margen de razón lo que está demandando, que no es un reclamo totalmente infundado. Entonces es el grado de demostración necesario o suficiente de la situación jurídica respecto de la que se interesa la adopción de la cautela que hay que existir para que el juez pueda adoptar y conceder dicha medida cautelar. Entonces se exige, no se le exige al juez plena convicción porque no es una sentencia la medida cautelar, se le exige un juicio de probabilidad, se le exige cierto margen de razonabilidad en lo que se está reclamando. No se le exige plena convicción, vuelvo a decir, porque no es una sentencia, el juez no está sentenciando. Ahora, en la práctica, cuando el juez concede una medida cautelar, es casi seguro que va a declarar fundada la demanda posteriormente. Al menos eso es lo que yo he podido advertir. Y cuando el juez no admite una medida cautelar, no sucede lo contrario. O sea, no es que va a declarar infundada la demanda, pero al contrario sí pasa lo que les indico. Cuando declara fundada una cautelar, muy probablemente va a declarar fundada la demanda. Pero si no la concede, no quiere decir que va a declarar infundada la demanda. Entonces,
Es importante que el que pide la medida cautelar presente medios de prueba que demuestren que lo que está reclamando tiene cierto fundamento. Por ejemplo, en el caso que les comentaba del trabajador de esta empresa brasileña que había perdido un ojo, una vista que diga, no el ojo, ¿qué pruebas podrían ayudar a demostrar la verosimilitud del derecho? Ustedes son los abogados del trabajador, el trabajador quiere emprender su medida cautelar. Ya tienen las pruebas del peligro en la demora, que son los reportes, las comunicaciones que demuestran que la empresa puede quebrar. Pero ahora tienen que demostrar la verosimilitud del derecho. Claro, certificado médico que indique el daño. Pero para el tema de responsabilidad civil, daños y perjuicios, tiene que demostrarse el incumplimiento de la empresa. ¿Qué otro documento se podría juntar? Bueno, nosotros teníamos, cuando ocurre un accidente de trabajo en una empresa, la empresa está obligada a llevar una investigación de las causas del accidente y se levanta un informe de investigación. El trabajador había tenido acceso a este informe y en el informe, no sé si ustedes habrán visto, temas de seguridad y salud en el trabajo, en este informe se indican las causas y dentro de las causas estaba falta de capacitación y falta de supervisión. Entonces, en ese mismo informe que había hecho la empresa, se demostraba que las razones para la ocurrencia del accidente eran imputables ¿a quién? A la propia empresa. Entonces, ya hay más pruebas que demostraban la verosimilitud. ¿Qué otro medio de prueba podría demostrar la verosimilitud del derecho? Medio de prueba importante para eso es, por ejemplo, el acta de infracción que emite ¿quién? El inspector de trabajo, SUNAFIL. Si ha habido una investigación por parte de la SUNAFIL y el inspector ha dicho que la empresa comete faltas, esa acta de infracción es un medio de prueba idóneo para demostrar la verosimilitud del derecho. Bueno, la doctrina distingue entre casos fáciles y difíciles. Cuando demostrar la verosimilitud en el derecho resulta fácil cuando hay un acta de inspección del Ministerio de Trabajo o de la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque el inspector, a diferencia del juez, ¿qué diferencia al inspector de trabajo del juez de trabajo cuando analiza un tema laboral? ¿Cuál es la diferencia entre la labor que realiza un inspector de trabajo y un juez laboral? Ambos protegen y tutelan los derechos laborales. Pero ¿quién es más presencial? El inspector, porque el inspector va a la empresa, revisa, toma las declaraciones del trabajador, de testigos, de otros compañeros y de la propia empresa. El juez, a diferencia del inspector, está en su oficina y recibe la parte y ve las pruebas que hayan llevado ante él las partes. Entonces es claro que el inspector tiene mayor constatación de lo que ha ocurrido y su acta demuestra claramente verosimilitud del derecho. Ahora, claro, siempre cuando el acta diga porque el empleador ha cometido una infracción. Y casos difíciles es cuando no hay pruebas. Si no hay pruebas y el trabajador no adjunta pruebas que demuestren no que su demanda debe declararse fundada, sino que hay cierto margen de probabilidad de lo que está reclamando es correcto o es válido, no se va a declarar fundada la medida cautelar. Tercer presupuesto, la adecuación de la medida cautelar. ¿Qué implica la adecuación de la medida cautelar? Que haya congruencia entre lo que se está pidiendo como medida cautelar y la proporcionalidad de la misma. Entonces, por ejemplo, si el trabajador está reclamando el pago de beneficios por 50.000 soles, la medida cautelar no se podría conceder por 100.000 soles, por 100.000 o 100.000. Tiene que ser adecuada a la demanda. Entonces, tiene que haber un examen de congruencia y proporcionalidad de la medida cautelar. Congruencia se refiere a la correlación lógica
que existe entre la medida cautelar y el objeto de la cautela. Por ejemplo, unos trabajadores reclaman el pago de las deudas laborales y solicitan una medida cautelar de intervención en administración de la empresa. Por ejemplo, lo que ha pasado con los clubes deportivos, que a veces la medida cautelar consistía en solicitar la administración de la empresa. El juez concede la medida cautelar de embargo, ya no de intervención en la administración de la empresa. Entonces, ¿qué implica la adecuación de la medida cautelar? Que al final el que concede y decide qué medida cautelar se va a otorgar, ¿quién es? El juez. El juez puede adecuar la medida cautelar. Si tú me pides A, yo te doy B porque considero que B es más adecuado al derecho que vamos a tutelar en este proceso. Y la proporcionalidad significa que entre varias posibles medidas cautelares yo voy a otorgar la que menos afecte a la empresa, siempre y cuando todas tutelen el derecho del trabajador de la misma forma. Por ejemplo, un trabajador es despedido y demanda su reposición, pero en el puesto de ese trabajador despedido hay otro trabajador y le es imposible a la empresa tener a los dos trabajadores en el mismo puesto. Entonces, ¿qué ocurre? El juez puede adecuar la medida cautelar que se ha pedido de reposición provisional a una medida cautelar de asignación provisional. El trabajador no trabaja, pero se le paga su sueldo mientras dure el cese. Entonces, el juez tiene que adecuar la medida cautelar, no la puede declarar improcedente. Entonces, es una decisión judicial. El juez va a ser el que va a tener que valorar si la medida cautelar que se solicita es adecuada, pero no la puede rechazar si no lo es. El juez va a tener que conceder una medida cautelar que sí sea adecuada. Por ejemplo, hay esta lógica de medidas cautelares en función a la adecuación. Por ejemplo, pretensión dineraria, medida cautelar dineraria. Si yo pido o demando dinero, mi medida cautelar podría ser el embargo, una medida cautelar dineraria. Si no pido dinero, ¿cuál puede ser un ejemplo de pretensión no dineraria en un proceso laboral? No, de pretensión, ya no de medida cautelar, de pretensión. La reposición. Medida cautelar no dineraria. ¿Cuál sería esa medida cautelar no dineraria? La reposición provisional. Hay medida cautelar de reposición provisional. Pretensión dineraria conjuga con medida cautelar no dineraria. Si yo demando dinero, ¿me pueden dar reposición? No. Y si demando una pretensión no dineraria como la reposición, ¿me pueden dar dinero? Ahí sí, como hemos planteado. Yo puedo plantear la reposición y mi medida cautelar puede ser la asignación provisional. Entonces, al final va a depender del juez qué medida cautelar se considera. Y el último presupuesto es el de la contracautela. ¿Por qué se le exigiría al que pide una medida cautelar una contracautela? ¿Cuál es la finalidad de la contracautela? Yo soy trabajador y pido un embargo de $500,000 de soles. Me lo concede. Entonces, durante 3-4 años que dura el proceso, ese $500,000 de soles se queda congelado, no lo puede disponer la empresa. Y al final del juicio pierde. ¿Quién ha sido el perjudicado claramente? El empleador. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha perdido? Ha perdido las ganancias de ese dinero que no ha podido movilizar. El dinero muchas veces es importante en su disposición más que como ahorro, como dinero que no se puede mover. Por eso los bancos generan ganancias, porque tienen dinero y lo movilizan. Entonces, para evitar ese perjuicio a la empresa que se puede derivar de una medida cautelar
de un proceso que no le sea favorable al trabajador es que se le exige al que pide una medida cautelar una contracautela. ¿Qué busca la contracautela? Servir de indemnización en el caso la demanda no le sea favorable al trabajador. Esa es la finalidad de la contracautela, ser una garantía para el afectado con la medida cautelar. ¿Qué ocurre en el proceso laboral o en materia laboral? ¿Se le exige contracautela al trabajador? Hay dos tipos de contracautela, que son la contracautela económica y la contracautela personal. La contracautela real o económica es dinero y la contracautela personal es la famosa y conocida caución juratoria. ¿Qué ocurre en materia laboral? El trabajador, en la mayoría de casos, se le va a admitir la medida cautelar con una caución juratoria. ¿Qué es la caución juratoria? El trabajador va ante el secretario del juzgado, legaliza su firma y en su medida cautelar elabora o coloca un pequeño párrafo jurando que va a indemnizar al empleador en caso pierda el juicio. Eso es una promesa de que se va a indemnizar. Y en el proceso laboral, en el 99% de casos al trabajador no se le exige contracautela económica, sino que basta la contracautela personal. Ahora, eso no debería ser siempre así. Si quien pide la cautela, la medida cautelar es un gerente, por ejemplo, o alguien con solvencia económica reconocida como trabajador, a él sí se le debería solicitar una contracautela económica. En el caso que les había planteado hace poco de la empresa que demanda al trabajador, al gerente que se había apropiado de $500,000 de soles, planteamos una medida cautelar. ¿Cuál fue la medida cautelar? Planteamos dos: embargo en cuentas bancarias y anotación de la demanda en los registros públicos, porque hicimos una información en registros públicos para saber qué tenía el trabajador. ¿Y qué tenía el trabajador en registros públicos? Una camioneta. Tenía un departamento, pero ya se las había unido y lo que había hecho era transferir el departamento. Solo le quedaba el vehículo en registro público. Entonces planteamos dos medidas cautelares. Anotación de demanda en registros públicos, es decir, en la partida registral del vehículo se anota la demanda. ¿Y qué importancia o para qué planteamos eso? ¿Para qué se plantea? No, sí puede transferir, pero quien la quiere el bien sabe que hay un juicio en contra de ese bien, y si pierde, tiene que se va a ejecutar ese bien. Entonces, esa es la finalidad de la anotación de demanda, que la transferencia del bien ya quede marcada para el que lo va a adquirir. Doctor, ¿y para eso lo tiene que disponer el juez? El juez. O uno mismo puede... No, el juez. Por eso la medida cautelar es judicial. Le pedimos al juez, el juez lo concede y le remite oficio a registro público. Y a registro público se anota la demanda en la partida registral del vehículo. Y también planteamos embargo de cuentas bancarias. ¿Qué hace el juez en ese caso? Suelta todos los oficios que nosotros le pidamos a todas las entidades financieras que nosotros le indiquemos. Entonces nosotros indicamos un listado de 50 bancos, cajas, y el juez emite un oficio a todos los bancos y cajas que hayamos solicitado, y por lo menos 2 o 3 respondieron indicando que había dinero de ese trabajador, y ahí se hizo el embargo. Pero antes de que se nos conceda la medida cautelar, ahí sí el juez no le bastó la contracautela. El juez sí nos dijo: aguanten, ustedes son empresa, no vengan a presentar una contracautela juratoria, yo quiero una carta fianza. ¿Cuánto es tu medida cautelar que estás pidiendo? $500,000 de soles. Quiero una carta fianza por $100,000 soles. Entonces tuvimos que tramitar una carta fianza y presentarla como contracautela. Características de las medidas cautelares. La medida cautelar es instrumental
porque no es un proceso adicional, es un apéndice de un proceso principal, es instrumental, depende del proceso laboral que lo sustenta. Por eso que si el proceso se pierde, se archiva o finaliza, la medida cautelar puede también o va a tener la misma suerte que ese proceso. Provisionalidad. La medida cautelar dura lo que dure el proceso. Cuando el proceso acaba, la medida cautelar se levanta. Y la medida cautelar puede ser variable. Si en el transcurso del proceso aparecen o desaparecen los presupuestos de la medida cautelar, si aparecen, se puede conceder en caso se haya rechazado, y si desaparecen, se puede dejar sin efecto. Como también se puede variar el tipo de medida cautelar, por una menos gravosa o por una más gravosa. Supuestos de variación. Por ejemplo, cuando se pidió la medida cautelar, no se acreditaban los presupuestos, pero luego en el transcurrido del proceso, no sé, sale un informe que indica que la empresa se está vendiendo. ¿Ya hay prueba de qué? De peligro de una demora. Se concede la medida cautelar. Disminuye el peligro de una demora. Se comentaba, no sé, que esa empresa brasileña se iba a ir del país. ¿Se ha ido? No se ha ido. Incluso creo que ya le están dando nuevamente obras y ya está, o sea, está funcionando, ¿no? Se podría levantar la medida cautelar. Claro, incluso el tema político ya se calmó bastante. Incremento del peligro en la demora. Se puede plantear una medida cautelar más intensa. Desaparece el peligro en la demora, se revoca la medida cautelar. Se demuestra la fundabilidad o la verosimilitud del derecho, se dicta una medida cautelar, y si hay duda sobre la verosimilitud del derecho, se revoca la medida cautelar. Características de la medida cautelar. Es concedida sin conocimiento de la contraparte. ¿Cómo se materializa eso en la práctica? ¿Qué significa que la medida cautelar sea concedida sin conocimiento de la contraparte? Por ejemplo, hace poco hemos tenido un juicio asesorando una empresa de una trabajadora que había demandado reposición. Y se emite la sentencia en primera instancia. Declara fundada la demanda. Como empresa planteamos recurso de apelación. Y cuando se concede el recurso de apelación, se concede con efectos suspensivos. ¿Qué significa que se concede el recurso de apelación con efecto suspensivo? Que los efectos de la sentencia en primera instancia se suspenden, entonces no hay que reponer a la trabajadora. Entonces lo que la empresa me dijo es: Elmer, ¿podemos saber, conocer si la trabajadora ha planteado una medida cautelar o ha tramitado o tiene en trámite una medida cautelar? Yo le digo, no podemos, eso es imposible, salvo pues que incurras en un hecho irregular, pero desde la perspectiva regular y correcta no se puede. ¿Cuándo se va a saber que la trabajadora plantea una medida cautelar? Ni siquiera cuando se concede, cuando se ejecuta. O sea, cuando llega el secretario del juzgado, me toca la puerta y me dice: vengo a reponer a la trabajadora. Ahí recién tomo conocimiento de la medida cautelar. Y a partir de ahí, empresa, tengo 5 días para oponerme, y si el juez resuelve declarar infundada mi posición, para apelar. Pero la medida cautelar la conozco cuando se ejecuta. Entonces, acá vienen temas prácticos bien particulares. Ustedes, con el número de expediente, pueden entrar a internet y revisar el estado de su proceso, ¿verdad? Expediente 2019. Entro a la página web del Poder Judicial, digito el número de expediente y me sale la información del proceso. ¿Se puede ver el estado de un cuaderno cautelar? No se puede hasta que se ejecuta la medida cautelar. Cuando ya se ejecuta la medida cautelar, se abre la información en la web, en el internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ese momento, hasta antes de ese momento, el que presenta una medida cautelar en mesa de partes le dan un código secreto, un código cautelar.
tiene que apuntarlo el trabajador, porque si quiere hacer una consulta o ingresar un escrito, en mesa de partes o en ventanilla le piden el código cautelar. Da el código cautelar y recién el sistema le permite al trabajador conocer el estado de su expediente o incluso ingresar escritos. O sea, si el trabajador va a mesa de partes y quiere presentar téngase presente para que el juez resuelva la cautelar y se olvidó el código, no le van a dejar ingresar el escrito por mesa de partes. Ese código impide que cualquier persona tome conocimiento de la existencia de ese trámite cautelar. Jurisdiccionalidad. ¿Qué implica jurisdiccionalidad? Que la medida cautelar solo las concede el juez. Ahora, en la práctica y en la actualidad hay medidas cautelares, cierto tipo de medidas cautelares que conceden algunos tribunales o entidades administrativas. El Tribunal del Servicio Civil puede conceder medidas cautelares. No sé si ustedes habrán visto el tema disciplinario, cuando un trabajador es cesado o sancionado en el Estado, puede ir a servir en segunda instancia, y servir tiene la posibilidad de ordenar una suerte de medida cautelar, una reposición provisional, por ejemplo. Pero en principio las medidas cautelares solo las concede el juez. ¿Qué medidas cautelares regula nuestra norma laboral actual? Bueno, las medidas cautelares no están reguladas de forma explícita, expresa en el Código, en la Ley Procesal del Trabajo. Están en el Código Procesal Civil, y la norma te indica que todas las medidas cautelares contempladas en el Código Procesal Civil son aplicables en el proceso laboral. Entonces encontramos medidas para futura ejecución forzada, todos los tipos de embargo, la medida cautelar de asignación provisional, dinero para que reciba el trabajador hasta que sea repuesto, o medidas también innovativas como la reposición provisional. Igual material, no sé si la semana pasada se lo llegaron a alcanzar, pero está a disposición para que se lo alcance. Medida de no innovar, y también hay la posibilidad de que el juez con su creatividad dicte o emita una medida cautelar no regulada. Es una medida cautelar para el caso específico. ¿Qué significa esto? Que las medidas cautelares no están reguladas de forma taxativa, y el juez siempre tiene esa posibilidad. No sé, por ejemplo, la doctrina nos indica que el siguiente caso, un trabajador discapacitado va a ser trasladado de una sede a otra en donde sea un ambiente adecuado para que realice su labor. Lo van a trasladar de la sede de Lince a la sede de Huachipa, indicando que en Lince no se puede adecuar su ambiente de trabajo y que se le va a destacar a Huachipa porque ahí sí tiene un ambiente para que trabaje como persona con discapacidad. Entonces él plantea una medida cautelar, una demanda que no lo traslade, pero como medida cautelar, que ya no se lleve a cambio el cambio de lugar, el juez lo concede así como medida cautelar, sino que su espacio se adecue a su discapacidad, acá en Lince. ¿Cuándo se puede plantear una medida cautelar? Se puede plantear antes del inicio del proceso, o sea, sin que siquiera haya demanda. Se plantea como medida cautelar fuera del proceso. ¿Cuál es el requisito que indica la norma? Que cuando se concede, tiene que el trabajador inmediatamente en el plazo de 10 días ingresar la demanda, porque hemos dicho que la medida cautelar es instrumental, no puede subsistir o no puede existir sin un proceso principal. Ok, el juez puede conceder una medida antes de que incluso haya proceso, pero si te la concedo tienes que plantear la demanda en el plazo de 10 días. Se puede plantear con la demanda, se puede plantear durante el proceso, se puede plantear una vez que se emite sentencia de primera instancia, y también se puede emitir en segunda instancia la medida cautelar. La norma procesal sobre esta medida cautelar cuando hay sentencia de primera instancia, el trabajador puede plantear una medida cautelar. ¿Qué
qué presupuesto creen ustedes que ya no se le exige al trabajador probar si hay sentencia de primera instancia? ¿El peligro de una demora? No, la verosimilitud en el derecho. Si ya hay sentencia de primera instancia, es lógico, y el propio juez, que es quien va a conceder la medida cautelar, sabe y conoce que lo que se está reclamando tiene certeza jurídica. Ya no se exige la verosimilitud, debe probarse el peligro en la demora. Bueno, y para algunos casos especiales, como el del dirigente sindical, un trabajador menor de edad, la madre gestante, personas con discapacidad o el trabajador que gestiona una organización sindical, la norma señala que se presume el peligro en la demora. El hecho de que el trabajador se encuentre en esa condición ya lo flexibiliza y le hace prescindir de demostrar el peligro en la demora. ¿Qué tendría que probar entonces? Verosimilitud en el derecho, la adecuación, es decir, una medida cautelar adecuada con su pretensión y la contracautela. En el caso del trabajador, en la práctica se cumple con simplemente presentar una contracautela personal, la caución juratoria. Bueno, hacemos un break y seguimos con los dos procesos que faltan. Bueno, ahora vamos a ver tres procesos más, que son el proceso de impugnación del laudo arbitral, el proceso de ejecución y el proceso no contencioso. ¿Cuándo se plantea un proceso impugnativo de laudos económicos? Acá lo importante es distinguir que hay en el derecho laboral dos tipos de laudos arbitrales. Uno es el laudo arbitral de derecho y otro es el laudo arbitral económico. ¿Cuál es el laudo arbitral de derecho? Se lo comento con un ejemplo. Un gerente de una empresa al momento de vincularse de la empresa, celebra un convenio arbitral en el que se establece que cualquier controversia entre él y la empresa va a ser resuelta en la vía del arbitraje. ¿Por qué preferiría ir al arbitraje y no a la vía judicial? Es evidente, y hay varias razones que hemos dejado evidenciar en esta clase, en la clase anterior, y una de ellas sería la demora del proceso. En cambio, el arbitraje puede ser, y definitivamente lo es, mucho más expeditivo. Entonces el gerente y la empresa se van al arbitraje, y el arbitraje va a resolver, no sé, el pago de un bono o el pago de un reintegro remunerativo. Ese es el arbitraje laboral de derecho. Y el arbitraje económico es el arbitraje que resuelve un tema colectivo. En la actualidad, el sindicato en una empresa puede plantear un pliego de reclamos, aumentos salariales, y la empresa se puede poner a negociar con el sindicato, y si negocian y llega a un acuerdo, ¿qué se celebra? Entre el sindicato y la empresa, un convenio colectivo, ¿no? Eso es lo ideal, que entre las partes lleguen al acuerdo y se celebra un convenio colectivo entre el sindicato y la empresa. Pero puede ocurrir que no se llega a ningún acuerdo. Si no se llega a ningún acuerdo y se rompe el trato directo, el sindicato tiene dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? La huelga o el arbitraje. Si optan por el arbitraje, va a haber un tribunal arbitral que va a decidir si opta por el pliego presentado por el sindicato o por el contrapliego que ha presentado la empresa. Ese es el arbitraje económico en materia laboral. Es el arbitraje que resuelve un conflicto colectivo entre el sindicato y la empresa. Y precisamente este proceso es el proceso de impugnación de un laudo arbitral económico. Puede ocurrir que el tribunal arbitral haya escogido el pliego del sindicato. Si es así, va a ordenar aumentos salariales y beneficios para el sindicato.
¿Quién sería entonces el que va a plantear la demanda de impugnación del laudo arbitral? La empresa. Y puede ocurrir lo contrario, que el tribunal arbitral haya optado por el pliego o contrapliego de la empresa. ¿Quién va a plantear ahí el proceso de impugnación del laudo arbitral? El sindicato. Entonces, este es un proceso en el que ambas partes del conflicto colectivo, sindicato o empresa, tienen 10 días para presentar una demanda de impugnación del laudo arbitral económico. No es el laudo de derecho del que hemos hablado, porque ese proceso de impugnación del laudo de derecho tiene otro procedimiento. El proceso que regula la nueva ley es el proceso impugnativo del laudo arbitral económico, que es el que resuelve una negociación colectiva infructuosa. ¿Por qué causales se plantea? Por razón de nulidad del laudo, cuando se incurre en alguna de las causales de nulidad prevista en la ley de arbitraje o cuando se establece menores derechos a los contemplados por la ley. Por ejemplo, ¿cuánto establece la ley laboral como derecho a favor del trabajador por concepto de asignación familiar? La asignación familiar en la actualidad es igual al 10% de la remuneración mínima vital. Una sola vez. Así No, tenga varios hijos. así tenga varios hijos. Entonces, si la remuneración mínima vital actual es 930, ¿cuánto vendría a ser la asignación familiar? 93 soles. ¿Qué ocurre si el tribunal arbitral acepta la posición de la empresa en un arbitraje y la empresa había decidido dar de asignación familiar 50 soles? Esa cláusula del laudo arbitral es nula porque está otorgando menores derechos a los contemplados por ley. Y es una causal para pedir la nulidad de ese laudo arbitral. Bueno, todo esto se resume en lo que les he comentado. Es un proceso bien peculiar. Es un proceso que se presenta muy poco, porque por medio tiene consigo un tema de negociación colectiva. Y vuelvo a indicarlo, las partes no llegaron a un acuerdo y en vez de irse a la huelga, que es una de las opciones con las que cuenta el sindicato, se van a un arbitraje. El arbitraje o el tribunal arbitral, que está conformado por 3 árbitros, un árbitro que escoge el sindicato, un árbitro que escoge la empresa, ¿y quién escoge al tercer árbitro? Los 2 árbitros, ¿no? Llegan a un acuerdo y escogen al presidente del tribunal arbitral. Y si no hay un acuerdo, el Ministerio de Trabajo designa dentro de su listado que tiene de árbitros inscritos a ese presidente del tribunal arbitral. ¿Y el pliego se puede resolver en varias sesiones? ¿A qué se refiere? Okay, o sea, Cuando no hay arbitraje. Varios puntos. Cuando no hay arbitraje. No, sin arbitraje no. Por eso. Ya en la negociación. La negociación puede demorar varias reuniones. Y usualmente en la negociación se va cerrando una cláusula, después otro punto, hasta que en un momento ya definen todo y se formaliza en el convenio colectivo. Y se pueden adicionar cláusulas que no estaban establecidas. En el pliego, claro, sí se puede. O sea, al final va a prevalecer el acuerdo de las partes. Y si las partes llegan a acordar o a decidir que eso se puede y la empresa lo admite, pese a que no esté en el pliego y la empresa lo acepta, que forme parte del convenio, sí es viable. ¿Cuál es el periodo de carencia de esos acuerdos? ¿O de vigencia? El plazo de vigencia es el que estipule el mismo convenio. O sea, no necesariamente tiene que durar los 2 años. No, lo que pasa es que la norma te dice que debe durar 1 año, pero las partes pueden pactar un plazo mayor. Yo he visto convenios colectivos que duran 3, 4 años y después recién se vuelven a celebrar. Pero bueno, ese es otro tema, un tema ya de derecho colectivo. Este es el proceso que busca impugnar un laudo arbitral que ha resuelto una negociación colectiva. Acá solo hay 2 instancias. La primera instancia no es un juzgado laboral. La particularidad de este proceso es que la primera instancia es una sala laboral. En cambio, en los otros procesos, el ordinario o el abreviado, la primera instancia es un juzgado especializado de trabajo. Acá la primera instancia directamente es la sala laboral. Y la segunda instancia, ¿quién vendría a ser?
la Corte Suprema. Acá no hay recurso de casación. Acá solamente hay primera instancia y recurso de apelación. Y la Corte Suprema funge como segunda instancia. La impugnación del laudo arbitral no impide su ejecución. Entonces, si el tribunal ya emitió su laudo y el laudo ordena aumentos de salario, así la empresa plantee su demanda de impugnación del laudo arbitral, el laudo tiene que ejecutarse, tienen que otorgarse los incrementos. Ahora vamos a ver los procesos de ejecución. ¿Cuál es o a qué nos referimos con los procesos de ejecución? El proceso de ejecución, por naturaleza, busca garantizar la eficacia de las sentencias judiciales u otras resoluciones o actos que contienen derechos de manera rápida y en el menor número posible de actos procesales. Lo que se ejecuta son los títulos ejecutivos. ¿Cuáles son esos títulos ejecutivos? Son los siguientes: las sentencias, las resoluciones judiciales firmes. ¿Cuándo una resolución judicial es firme? Cuando ya no se admite un medio impugnatorio contra la misma. ¿Tiene que ser una sentencia de la Corte Suprema? No necesariamente, porque puede ocurrir que haya sentencia en primera instancia y ninguna de las partes haya apelado la sentencia. Si no se apeló, esa resolución ya es firme. Las actas de conciliación judicial, es decir, los acuerdos de conciliación ante el juez. Los laudos arbitrales firmes que resuelven un conflicto de naturaleza laboral. Por eso les hacía la distinción entre el laudo jurídico y el laudo económico. El laudo que tiene título ejecutivo es el laudo jurídico. Es el laudo que les planteaba como ejemplo, que resolvía el reclamo de un gerente contra la empresa, que decide no ir a juicio sino ir a arbitraje. En cambio, el laudo arbitral económico que antes les he planteado, ¿es título ejecutivo o no? No es título ejecutivo, no está acá. ¿Y por qué no es título ejecutivo? En una negociación colectiva que se frustra y no se van a la huelga, sino se van al arbitraje, y el árbitro emite un laudo arbitral inclinándose por el pliego del sindicato o de la empresa, el producto, que es el laudo arbitral, no es título ejecutivo, o tiene la misma naturaleza de un convenio colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si la empresa no cumple o no quiere dar los aumentos del laudo, los trabajadores no pueden pedir la ejecución del laudo sindical. Lo que pueden pedir es cumplimiento de convenio colectivo o pago de beneficios, como si fuera un proceso normal. No es un título ejecutivo. El único que es título ejecutivo es el laudo jurídico, laudo laboral jurídico. Otro título ejecutivo es una resolución del Ministerio de Trabajo firme que reconozca una obligación. Una transacción extrajudicial, una transacción entre las partes ante un notario, o una conciliación extrajudicial, privada o administrativa. Privada puede ser pues en esos centros de conciliación, o administrativa, ¿ante quién sería? Ante el Ministerio de Trabajo, que también tiene centro de conciliación. Y la liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones. Esta es una clara ventaja para las AFP. Las AFPs no demandan pago de aportes como un trabajador demanda pago de salario. Las AFP tienen una ventaja a nivel procesal, que es que cuando la empresa no paga el aporte de AFP, la AFP le puede reclamar el pago de ese aporte en la vía del proceso ejecutivo. Entonces, ¿qué emite la AFP? Una liquidación para cobranza, y esa liquidación es como si fuera una sentencia. Tiene la misma naturaleza de una sentencia y se tramita en un proceso ejecutivo. ¿Cuál es la particularidad del proceso ejecutivo, o en qué se distingue del proceso ordinario o abreviado? En el proceso ejecutivo no se discute si le corresponde o no el derecho al trabajador, porque el derecho ya está reconocido. Lo único que se va a plantear o llevar a cabo es la ejecución
de la sentencia. Por eso es que las causales para que se defienda el demandado o el ejecutado son muy cerradas. No son, o sea, no te puedes defender diciendo que no debes o que ya pagaste. Para eso está el título ejecutivo. Solamente se pueden plantear como causales, no sé, la inexistencia de la sentencia, el hecho de que ya se haya pagado lo que ahí se ha contemplado. Son causales cerradas para poderse oponer en un proceso de ejecución. ¿Quién tiene la competencia para ejecutar esos títulos ejecutivos? Acá hay una particularidad. Las resoluciones judiciales firmes y las actas de conciliación judicial se ejecutan ante el mismo juez que ha visto el proceso. ¿Cómo así? Yo soy trabajador, planteo mi demanda ante la empresa y se emite la sentencia en primera instancia. Apela a la otra parte, en segunda instancia se emite sentencia en segunda instancia a mi favor y la empresa plantea recurso de casación, se va a la Suprema y la Suprema me da la razón. Entonces ya tengo una sentencia firme. ¿En qué consiste la ejecución? No es otro proceso, sino que el expediente regresa al juez de primera instancia y él lleva a cabo la ejecución. Es una etapa dentro del proceso. Igual ocurre con las actas de conciliación judicial. En cambio, estos otros sí implican una demanda y un nuevo proceso. Entonces, si yo voy con la empresa, yo soy trabajador al Ministerio de Trabajo y conciliamos, eso sería una conciliación administrativa, que es título ejecutivo. Y si la empresa no me paga ese acuerdo conciliatorio, yo planteo ante juez de trabajo una demanda de ejecución. Entonces ahí sí es un nuevo proceso. En cambio, estos dos de acá no son nuevos procesos, son etapas de un proceso que ya ha iniciado. Esa es la diferencia entre estos dos y estos otros títulos ejecutivos. ¿Se puede suspender la ejecución? Solamente se puede suspender la ejecución de intereses o también el monto liquidado, siempre y cuando la parte que la estén ejecutando presente una carta fianza o deposite el monto de la ejecución. Si es así, se garantiza ese pago y se puede suspender la ejecución hasta que se resuelva la causal de contradicción que haya planteado la parte ejecutada. Y si la parte ejecutada plantea una contradicción sin ningún fundamento, por ejemplo, el trabajador ya ganó el monto de 100.000 soles de beneficios laborales. ¿Cuándo con qué causales podría en la etapa de ejecución defenderse la empresa? Ya pagó el beneficio o es otro el ejecutado, por ese tipo de causales, pero no puede utilizar como argumento no, que yo no le debo al trabajador o no era trabajador, no había vínculo laboral. Eso ya se discutió en la etapa de conocimiento. Si se plantean ese tipo de causales en la contradicción, el juez va a multar al ejecutado. Todo esto ya como procesos no contenciosos. ¿Qué tipo de procesos no contenciosos reconoce la nueva ley procesal del trabajo? Reconoce lo siguiente. ¿Por qué se llaman procesos no contenciosos? Se llaman o se definen como procesos no contenciosos porque no hay una contienda, no hay una litis, no hay una discusión. Son procesos que se puede decir de trámite, no hay un conflicto de intereses, sino que lo que se busca es que el juez se pronuncie declarando un derecho o amparando la realización de un acto necesario para que la parte solicitante salvaguarde sus intereses. ¿Qué procesos no contenciosos regula la nueva ley procesal del trabajo? Los siguientes: la consignación. ¿Cuánto es el plazo para que una empresa, un empleador, le pague al trabajador su liquidación de beneficios laborales?
después del cese? 30 días. ¿Cuánto cree usted que es? Después de ese 3 días. 3 días. Sí, 3 días también. Otra opinión. Puede ser más, puede ser menos. Bueno, la norma establece que el plazo para pagar los beneficios, la liquidación después del cese es 48 horas, es decir, 2 días. Ya estuvieron cerca, porque se les pasó un día. Es 48 horas o 2 días. Ahora, lo que tú has dicho como respuesta es la realidad. Pero en el caso supone que... No, tú estás hablando al plazo previo para renunciar. En el caso creo que para el pago de las vacaciones turcas debe ser en el siguiente pago. Pero eso usualmente ocurre porque la entidad tiene que manejar presupuesto. Pero en el caso es sí. Claro, en el caso de una entidad estatal. Pero en el sector privado puro, la norma claramente señala que es 48 horas después del cese. En la práctica creo que las empresas entienden que es 48 días, porque se demoran en sacar una liquidación mucho tiempo. Son 48 horas o 2 días. ¿Qué ocurre? Que después de esos 2 días, la empresa ya está en contingencia. ¿Ante quién? Ante el Ministerio de Trabajo o SUNAFIL. O sea, si el trabajador, yo siempre cuando me pregunta algún trabajador no me paga mi liquidación, le digo, anda a SUNAFIL y plantea tu denuncia. Porque una vez que llega a SUNAFIL y ya pasaron más de 2 días sin que le paguen al trabajador, ya SUNAFIL puede multar a la empresa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la empresa, antes de que la multen, le va a pagar al trabajador y se evita cualquier problema. Entonces, ¿qué pasa? Que ocurre también que después de esos 48 horas o 2 días, la empresa no encuentra al trabajador o no puede pagarle su liquidación o el trabajador no quiere aceptarla. Eso no puede ser excusa para que la empresa no le pague su liquidación, porque si llega el inspector SUNAFIL y la empresa dice no lo encuentro, no quiere recibir, te van a multar. Para eso existe el proceso de consignación de beneficio laboral, que implica que la empresa hace una demanda, la plantea ante el juez de paz letrado del domicilio del trabajador y con esa demanda consigna los beneficios, la liquidación pendiente de pago. Una vez que se admita la demanda y se le notifica a la empresa, esa notificación ya surte el efecto del pago. Si llega a SUNAFIL y no se ha pagado la liquidación, pero se ha hecho este proceso de consignación, no hay multa ni contingencia para la empresa. Entonces, ¿qué efecto tiene esa consignación? Liberar a la empresa de la contingencia administrativa ante la SUNAFIL, por un lado, y segundo, que ya no genera intereses la deuda. Una vez que se consigna, ya no hay intereses, porque si yo no consigno y le debo al trabajador, después de las 48 horas, se empiezan a generar intereses legales por ese adeudo. Claro, el interés legal laboral es el mínimo, pero igual. Incluso si SUNAFIL o el ministerio llega y advierte que no se le ha pagado al trabajador sus beneficios, pide que se le paguen con intereses, porque si no se paga con interés, SUNAFIL no acepta el pago. Bueno, el trabajador puede retirar su consignación a sola petición, sin trámite alguno. Y el retiro de la consignación surte los efectos del pago. Otro tipo de proceso no contencioso es el proceso de autorización judicial para ingresar al centro laboral. Y este proceso solamente en la práctica se puede llevar a cabo en un supuesto, que es el siguiente. El inspector de trabajo, SUNAFIL, tiene la potestad de ir a cualquier empresa y solicitar su ingreso. ¿Qué pasa si SUNAFIL o el inspector llega ahora, por ejemplo, acá a IP y no lo dejan entrar al inspector porque quiere verificar, quiere revisar planillas y no lo dejan ingresar?
Si no lo dejan ingresar al inspector, el inspector multa a la empresa. Hay una infracción por no dejar ingresar al inspector. Hay solamente 10 minutos de tolerancia que se le puede dar al inspector para que ingrese. No lo dejan ingresar, el inspector multa a la empresa. Es una multa bastante elevada. Solamente hay un supuesto en el que el empleador puede válidamente prohibirle o negarle al inspector el ingreso obligado. ¿Cuál es? El supuesto en el que el domicilio laboral coincida con mi domicilio real, personal. Cuando estamos frente a una persona jurídica o una empresa, no hay ese domicilio personal. Cuando hay un domicilio personal que se confunde o mezcla con el domicilio laboral, en el caso del empleador de una o un trabajador del hogar. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro departamento, nuestra casa, tenemos a una persona como trabajador o trabajadora del hogar y pueden plantear su denuncia. Yo recuerdo hace un par de años asesoraba a una dentista cuya empleada planteó su denuncia ante SUNAFIL y llegó el inspector y la señora entró en miedo por esa situación porque SUNAFIL le iba a multar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese supuesto hay un derecho fundamental que protege nuestro domicilio frente al ingreso de la autoridad. ¿Qué nos dice la Constitución en relación a nuestro domicilio? ¿Cuándo se puede una autoridad ingresar a nuestro domicilio? En la Constitución dice cuando hay mandato judicial. Pero en materia penal creo que también se permite cuando hay flagrancia de un delito, ¿no? La policía podría entrar si es que advierte que hay un tema como ese. Entonces, si viene el inspector y quiere a mi casa ingresar porque hay una trabajadora del hogar, yo puedo decirle no te permito el ingreso. Entonces, para eso existe ese proceso, autorización judicial para ingresar al centro laboral. Entonces, si yo le impido el ingreso, el inspector tiene que plantear una demanda a través del procurador de SUNAFIL para que el juez le permita el ingreso al centro laboral a la fuerza. Entonces, ya va a venir el inspector y yo le voy a decir, no te permito el ingreso porque según la Constitución requieres una autorización judicial. Acá está la autorización judicial. Y ya se le debe permitir el ingreso al inspector. Es únicamente para ese supuesto. Y el último proceso no contencioso es el proceso de entrega de documentos. La mera solicitud de entrega de documentos se sigue como proceso no contencioso siempre que se tramite como pretensión única. No sé, por ejemplo, yo le quiero entregar al trabajador certificado de trabajo, un certificado de renta de quinta categoría, un documento vinculado a la relación laboral. Y bueno, eso es lo que hoy teníamos que comentar en relación a los procesos laborales. Hemos visto el proceso ordinario y abreviado como dos procesos principales dentro de la tutela cognitiva: el proceso cautelar, el proceso de ejecución, el proceso de impugnación del laudo arbitral económico y finalmente los procesos no contenciosos. No sé si tienen alguna duda, si es así, la resolvemos en este momento. Sobre tipo de proceso. Doctor, en la anterior clase usted dijo que, bueno, digamos que es un recordatorio que señaló que cuando se trataba del Estado no se podía interponer la medida cautelar, porque los bienes del Estado son inembargables. Entonces, si no se puede establecer, si no se podría, establecer una cautelar, sí se podría establecer entonces una medida. Lo que no caen son las medidas cautelares económicas. Sí, la de innovar. Claro, sí se puede plantear una reposición provisional, por ejemplo. O sea, solo de carácter Claro, económico. lo que dice el Código Procesal Civil es los bienes del Estado son inembargables. Sí, el Código Civil. Claro, entonces, no sé si el civil o el procesal civil. Creo que es el procesal civil. Procesal. Entonces, pero el embargo es un tipo de medida cautelar. Hemos visto, ¿no? Medidas cautelares de ejecución forzosa. Ahí está el embargo y sus distintos tipos. Pero caen o hay otras medidas cautelares distintas al embargo, como la reposición
reposición provisional. Entonces, un trabajador cesado en una entidad del Estado podría plantear su reposición mientras dure el proceso. Pero en ese caso, por ejemplo, el primer presupuesto sobre el peligro de la demora, ¿cómo se podría ver una prueba? Ya no tendría que ver mucho con la infructuosidad, porque el Estado siempre va a poder cumplir, pero sí podría plantearse por el resultado. O sea, el hecho, no sé, que el trabajador tiene un hijo con una enfermedad terminal y requiere el trabajo para poder pagarle su tratamiento, etc. Por ese lado, es por el resultado. O sea, el resultado del proceso de demora puede complicar al trabajador o a su esfera personal. Profesor, pero yo sabía que hay embargo de cuentas del Estado. Pero hay O sea, porque un trabajador que había sido despedido, ¿no?, y que tenía que pagar una cantidad de dinero, no lo ejecutaba, el juez ordenó el embargo de la cuenta. pero ahí el juez puede incurrir en prevaricato, ¿no? O sea, y al juez de hecho lo pueden denunciar ante ODEN o plantear toda su queja, porque el código claramente señala que los bienes del Estado son inembargables. No, pero si no le está embargando nada, solamente está cautelando. El Estado lo está presionando para que cumpla la sentencia que pide. No, pero a través de un embargo. A través de una medida cautelar. Claro. O sea, es que la medida cautelar es el género. Claro. Y dentro de ese género hay un tipo que es el embargo. Medida cautelar, futura ejecución forzosa, el embargo. Entonces, como les digo, el Código Procesal Civil señala que los bienes del Estado son inembargables. Es una garantía a favor del Estado. Doctor, Y si un juez ha concedido un embargo contra dinero del Estado, puede... Al final los jueces pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden emitir una resolución indicándolo dentro del marco de la ley y las consecuencias que él puede asumir frente a ese tipo de... Lo que pasa es que en el Estado hay dos tipos de dinero. de dinero. Cuentas propias. Uno que son el RDR que le llaman y el RO. El RO son recursos ordinarios, ¿no?, que son propiamente del Estado, y el RDR pues son recursos directamente recaudados. Entonces esos recursos directamente recaudados no son tanto del Estado. O sea, se reúne porque cobranzas de venta de algo. Pero al final son... Hay esa diferenciación, probablemente sea por eso. Puede... Pero, mire, la persona que necesitaba la reposición y estaba para que le paguen el dinero, se enteró de que transferían en tal fecha el dinero a la cuenta y se fueron los jueces y solicitaron el embargo. Pero ese tipo de bienes, Claro, de los bienes propios. movilizaron el dinero y no se podía pagar a toda la administración, no se podía pagar a los trabajadores. Entonces no eran esos bienes propios que dice, sino los bienes ya de la entidad. Claro, que estaban transfiriendo, porque Lima transfería a Calvo, por decirlo. En un proceso laboral, ¿Sí? una entidad del Estado pura o una empresa del Estado. No, por decir, ya le voy a poner el nombre, el INRENA, ¿se acuerdan? Inrena. Claro, transfería a su ATF, a su administración técnica que está en Calvo, dinero mensualmente. Pero había una persona que había sido despedida, que había entrado en juicio, que había ganado, que le iban a reponer y que le tenían que pagar. Pero como no le pagaban, solicitaron el embargo de la cuenta, ¿no? Entonces el juez le mandó el embargo, se inmovilizó todas las cuentas y no podían comprar, no podían escribir nada, no le podían pagar a la gente. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Buscaban otra cuenta por fuera de esa para poder ejecutar los pagos. Me parece un tema bastante delicado. Claro, por supuesto. Por último, ¿Cómo habrá? admitiéndole que vuelva a trabajar la persona otra vez, pagando los sueldos. Claro, porque las cuestiones del trabajador que se toman como que son de alimentos. Claro, tienen un rango prioritario. Prioritario, Claro, claro. primera instancia. En la Constitución incluso siempre la obligación No, pues no es dice que acá primero a los trabajadores. no podía ni pagar a los otros trabajadores. No, pero igual, pues es parte de los trabajadores. Y nosotros También tienen que cumplir. Pues es un tema Es que no se da la gana de hacerlo, porque esa administración es así. bastante complicado. ¿Otra pregunta? Hay que averiguar bien esa parte. Porque no es igual que el privado.
Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a finalizar la clase del día de hoy y ya nos vemos el próximo martes.